nos fuimos rigidizando en ese proceso. Entonces, se me ocurrió pensar que el trabajo colaborativo era mucho más fructífero que el trabajo individual. Así que vamos un poco a contar de qué se trata esto. Esta es la sistematización de asignaturas de diagnóstico e intervención de las matemáticas. Ahora aquí yo me robo las 3 asignaturas, pero este es un trabajo que se hizo con la profesora Bárbara y la profesora Alda, solamente que a mí me corresponde un área, pero tengo que darle el crédito que esta es una actividad en equipo. Si por ahí alguna se reconoce, me puede pedir la foto. Como son menores de edad y hay protocolos frente al tema de la fotografía de los menores, es por eso que no solamente se usa con estos fines académicos. La asignatura de diagnóstico, como bien se conoce, o evaluación de problemas de educación matemática, es una asignatura práctica. Entonces, en algún minuto, esta asignatura al principio, los profesores le contábamos a ustedes cómo era trabajar. Y ustedes se quedaban como con la experiencia. Y en la medida del tiempo fuimos promoviendo el llevarlo, ¿cierto? Junto con don Jaime, ¿cierto? En ese entonces la señora Erika, con Viviana ahora, que es importante que mientras más previo sea la experiencia ir, ¿cierto? A un lugar de práctica, es mucho mejor. Así saben de qué se trata y cómo funciona el tema del diagnóstico. Así que se le hizo honor a este enunciado que es una asignatura práctica. Entonces, hemos ido avanzando a través del tiempo en esta metodología. A algunos de ustedes les va a parecer muy conocido todos estos juguetes, ¿cierto? Las plasticinas, los vasitos con jugo, por ahí, ¿cierto? Las cajas de fósforo, que son, en la medida como uno va introduciendo la asignatura de matemáticas, porque al principio, esto es más bien como contarles una experiencia, cuando llegan al ramo de matemáticas llegan todas como muy preocupadas de que no saben ecuaciones, potencia, y al final uno termina jugando con jugo, ¿cierto? Y jugando con plasticina, y ustedes todos han vivido esa experiencia, ¿no? Entonces por ahí van a reconocer varios de estos juguetes y yo los quise traer para que, sobre todo las chicas acá de ICAP, ¿cierto? Se pongan nostálgicas con todas estas cosas, ¿eh? Ahí está el test, ¿cierto? De clasificación de objetos, podemos hacer incluso una interrogación a qué test corresponde cada uno. Ahí está previsión, ¿no? Cada uno de ustedes jugando a los 360 grados, etcétera. La famosa recta numérica para enseñar a los más chiquititos, ¿cierto? Que hacia un lado se suma, hacia otro lado se resta. Entretenida ahí todas las clases de aprender a seriar, buscando bases. ¿Quién no ha pasado por ese test, no? Feldman. Bueno, decir la talla clásica de la clase, ¿cierto? De diagnóstico, que este espacio lo auspicia Gran Andes, ¿no? No puede ser otra marca de fósforo, y de hecho muchos estudiantes llegan con esa marca. Es muy simpático y nos acompaña en realidad casi un año. Todos estos materiales, y que algunos hasta el día de hoy imagino que los ocupan, ¿cierto? Con sobrinos y amigos más pequeños. La famosa caja Mackinder, ahí que la señora Alda, yo incluso no la conocía, ella me la enseñó. Bien, la estrategia metodológica, por ahí van a ubicar algunos rostros, solo es coincidencia. Se basa en una metodología de estudio de caso, donde levantamos información de bitácora, elaboración de portafolios, exposiciones grupales, individuales. Hacemos, aunque ustedes no lo crean, hacemos investigación, porque estamos yendo a campo, ¿cierto? Estamos levantando constantemente información diagnóstica, análisis de instrumentos evaluativos formales e informales. Por aquí hay como una necesidad, ¿cierto?, de tener test estandarizados, y uno va viendo con el tiempo que los test en realidad es una instancia en la cual no se ocupan tanto. En realidad uno, en la medida que se va encontrando en los contextos, uno va diseñando sus propias estrategias. Tengo varios estudiantes de práctica, de observación, que ya estamos más o menos analizando que los test no nos van a servir mucho en el contexto donde estamos. Entonces, la idea es ir conociendo también cómo uno va construyendo material. Debate y discusiones de caso. En realidad me gusta más la palabra debate, más que discusión, pero a veces se tornan, ¿cierto?, algunas estrategias, sobre todo cuando uno revisa matrices, va y venir de ideas, etcétera. Y aprendizaje cooperativo, que es con lo que me quiero quedar y vamos avanzando en el futuro. Por ahí, ¿cierto?, hay algunas experiencias en aula. El ramo de diagnóstico, previamente tal, en un inicio,
a la mayoría o los compañeros, ¿cierto?, que están en cursos inferiores, les va a tocar o ya les tocó hacer juego de roles en la sala, donde nos autoaplicamos los test para hacer un pilotaje antes de salir, ¿cierto?, a la realidad. Y más abajo ahí vemos cómo ya hay algunos estudiantes que trabajan de manera individual. Tenemos como una inclinación por trabajar desde lo individual, ¿ya? Entonces, con esta reflexión que tuvimos hace algunos años atrás, de que el trabajar de manera copiarse era pernicioso, en realidad hemos ido descubriendo a través del tiempo que el trabajo en equipo es mucho más fácil en el momento de la intervención. Y está la segunda parte del diagnóstico, que ahí lo puse entre paréntesis, que es el ramo de intervención, donde en general se entrega una experiencia práctica donde ustedes, ¿cierto?, abordan alguna necesidad, ¿cierto?, educativa especial. Pero ahí también van a reconocer algunos otros. Bien, esto es parte de un documento que es medio fome, no tiene foto, entonces le puse ahí una foto del colegio Abdón Cifuentes, a quienes mucho nos tocó ir a recorrer los pasillos, ¿cierto?, inhóspitos y fríos, sobre todo en invierno. Esto es en el año 2013. En el 2013, ¿cierto?, tuvimos una metodología con lectura, escritura y matemáticas, donde específicamente 46 estudiantes de ustedes, divididos en la sección 51 y 52, nos enfrentamos, ¿cierto?, a este colegio. Los instrumentos aplicados fueron transversalmente anamnesis, test de dominio lector, test de CLPT, PLE, adaptación de test de inteligencias múltiples, test de técnica y hábitos de estudio, y para la asignatura de quien les habla, ¿cierto?, test Longjot y Benton-Lurie. Cada uno de ustedes fue con una carpeta roja gestionada por don Jaime, ¿cierto?, y se enfrentaron a la vida, a hacer diagnóstico. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasó? ¿Quiénes no participaron? Todos los test, ¿cierto?, que habíamos aprendido con niños más chicos, porque nos fuimos a un colegio donde habían estudiantes de media. Y muchos de ustedes dicen, pero profesor, ¿cómo le vamos a aplicar estas masitas y estos jugos a estos niños tan grandes si necesitan otro tipo de cosas? E incluso hasta los profesores nos vimos un poco, no hallábamos qué respuesta dar. Si les enseñamos todo un semestre a trabajar con niños hasta 7, 8 años, y llegamos allá a trabajar con niños de 13, 14, 15, y que más encima no querían trabajar con nosotros, y que más encima los profesores no querían prestarle a los chiquillos, y que más encima y así podríamos contar muchas anécdotas. Entonces, no participaron hoy, instrumentos no aplicados, todos los instrumentos que nosotros conocemos, y ahí saqué unas fotitos para que las recuerden. Bien, empezamos, ¿cierto?, a diagnosticar de manera individual, y ahí pueden ver, muy bonitas las fotos, la cámara no acompañó mucho, pero muy linda, ¿cierto?, el trabajo ahí individual, y parecíamos un call center, ¿cierto?, uno a uno, atendiendo reclamos y atendiendo situaciones particulares. Y aunque ustedes no lo crean, uno va a observar también, y uno ve cómo los estudiantes, ¿cierto?, están ahí como en filita, como si fueran, no sé, FONASA o comprando un bono. Y si ustedes se fijan que con el tiempo esta relación individual, no sé si esto tiene para mostrar, ¿sí? Se fijan en esta relación uno a uno, con el tiempo se empezaron a formar pequeños círculos, obviamente uno intencionándolo en la medida que iban desertando algunos chiquillos del colegio porque tenían pruebas, porque no querían ir, porque era invierno. El uno a uno ya se hacía complejo, entonces ya, usted trabaje con ellas 4, entonces al final terminamos siendo más psicopedagogos que jóvenes, entonces al final nos tuvimos que reinventar. El análisis de los estudiantes de psicopedagogía de la 51 y la 52, tenemos un ritual de siempre preguntar, bueno, qué se lleva, cómo lo pasó, qué experiencia tuvo, y algunas yo las fui anotando en algunos papelitos y las traje acá. La participación activa en grupo reducido motiva al estudiante y promueve el aprendizaje significativo. Muchos de ustedes que vivieron esta experiencia comentaron que en la medida que nos fuimos quedando con pocos chicos, los que se fueron beneficiando en realidad fueron los que se quedaron. Y de alguna otra manera pudimos potenciar que el trabajo en grupo, ¿cierto?, tenía mucho más fruto que el trabajo de call center o de venta de bonos de FONASA, que era como uno a uno, ¿no? Y que incluso mirarlo de afuera era bastante chocante. Yo entraba de repente a la práctica cuando hacía la posta con otra profesora y ver estas filas de uno a uno
en realidad un poquito como que uno decía, esto no está bien. Además, que fueron las conclusiones de estas dos secciones, participar en grupo brinda la oportunidad de formular hipótesis y analizar los resultados, así como también esclarecer conceptos y teorías, porque en la medida que el psicopedagogo que está trabajando en grupo en intervención, no solamente tiene que tener, ¿cierto?, la atención o ser el protagonista, sino que en la medida que el resto va trabajando, uno puede ir mirando quién está más débil, quién necesita más apoyo, y en realidad uno deja de ser el protagonista, y el protagonista es el grupo chico, de chicos que están trabajando, y uno, en la medida que pierde el protagonismo, ¿cierto?, va permitiendo que el aprendizaje se vaya dando. La discusión acrecienta la comprensión de un tema. Qué increíble cuando uno empieza a observar cuando los niños, incluso en la segunda o tercera sesión de intervención, se empiezan a conocer, y se empiezan a presentar, y en realidad tienen cosas en común, etcétera, y van entre ellos levantando información y van, ¿cierto?, comprendiendo el tema. Algunos conmigo han visto en clase a Sugata Mitra, que también ha hecho bastante investigación en India con respecto al autoaprendizaje en grupos pequeños. Las clases teóricas casi nunca permiten verificar hipótesis o explorar distintas posibilidades, ya que uno es el protagonista, ¿no? Entonces, en la medida que el grupo sea el protagonista, podemos ir construyendo aprendizajes nuevos. En grupos reducidos los estudiantes comprenden en vez de memorizar. Otra cosa que levantaron ustedes y que observamos es que los estudiantes que trabajan en pequeños grupos más bien comprenden. No quiere decir que esta comprensión dure en el tiempo, no. Pero sí podemos decir que tienen un mejor análisis que memoria. Porque la memoria, ustedes saben que se va perdiendo, ¿cierto? Tenemos mecanismos de olvido, por tanto, en la medida que el sujeto vive una experiencia de aprendizaje en grupo, ¿cierto?, es mucho más significativa y perdura en el tiempo. El trabajo en grupos pequeños promueve el análisis, la discusión y la síntesis. La participación activa, como ya lo dijimos, ¿cierto?, permite el conocimiento significativo. El desarrollo de habilidades transferibles y la comunicación. Entonces, en algún minuto, cuando observamos que los chicos trabajando en grupo podían transferir experiencias y se comunicaban, ¿cierto?, y tenían aprendizajes en común, ¿cierto?, fue naciendo una idea. Aquí algo de lo que yo mencionaba, 3 para 3, pero eran un grupo, al fin y al cabo. Aunque fueran 3 psicopedagogas y 3 estudiantes, ya había un grupo, independiente que tomaran el rol, y eran todos iguales. Lo único que los diferenciaba, ¿cierto?, era un poquito más de edad y un delantal azul. Pero en general se conformaba un grupo y podían compartir cierta experiencia. Hubieron inconvenientes, obviamente. Esto no es todo maravilloso. Las 3D, por ahí con algún grupo lo bautizamos. Disconformidad con los estudiantes. Muchos llegaban y profesor, pucha, yo tenía mi carpeta llena de test, tenía lleno de cosas para aplicar, y mi niño lo expulsaron. Mi niño nunca más vino, se enfermó, o simplemente, y lo más triste, y a veces cuesta dar una explicación, el niño con el que trabajo no quiere trabajar conmigo. Es difícil, ¿no? Entonces, muchas veces ustedes llegaban donde Alda, Bárbara, conmigo, como decir, pucha, cámbiame al niño, deme otro. Y eso es difícil en un colegio. No es como decir, ya, mire, le cambio 2 por 1, no. Entonces, lo que fuimos haciendo de manera intuitiva fue, ¿cierto?, decirle frente a la disconformidad, armemos un grupo, ¿cierto?, y trabaje y apoye colaborativamente a su compañera. Y al principio no les gustó mucho, para que voy a mentir. El desconocimiento de los docentes, ¿cierto? Nos tuvimos que ver enfrentados también tanto a los profesores del colegio, que no entendían que se estaba trabajando en grupos, y en realidad en el colegio uno va a aprender por uno mismo nomás, y uno es un ser individual. El trabajo colaborativo no existe. Y una revalorización de la propuesta es que todo lo nuevo, como bien lo mencionaba la estudiante y profesionales del ICAP, todo lo nuevo o lo que no se conoce no es muy valorado. Nos pasó ahí un poco lo mismo, la gente de Hogar de Cristo también. ¿Cómo vamos a hacer una intervención ahí en la cuneta o en la plaza o con un papá, ¿cierto?, negligente? Bueno, al principio la idea es atreverse, y había una revalorización frente a la propuesta. ¿Qué cosas yo fui observando de las metodologías que ustedes de manera intuitiva fueron desarrollando? La discusión organizada, bola de nieve, que es la medida, ¿cierto?, que de una sesión a otra se iban creando cosas nuevas,
discusión libre, aprendizaje basado en problemas y el autoaprendizaje. Conceptos que espero que en algún momento tengamos más tiempo y nos podamos extender un poquito más, pero en resumen es una experiencia de ustedes mismos. Controlar el trabajo en grupos reducidos, esto es solamente experiencia y sistematización. Formular objetivos de la reunión o de la sesión. Evaluar la infraestructura y los recursos humanos. Si se fijan, la infraestructura no era algo que nos acompañara tanto. De hecho teníamos de estas sillas con brazos, ¿no?, que no permitía mucho el trabajo en equipo ni en grupos. Evaluar la infraestructura y los recursos humanos. Los recursos humanos, ¿cierto?, eran ustedes los estudiantes. Los facilitadores deben ser expertos. ¿Qué pasa cuando una psicopedagoga se enfrenta a una estudiante de ingeniería en administración de empresas y tiene problemas en matemáticas o tiene problemas, no sé, en temas de aduana, no sé, leyes y cosas así? ¿Tiene que ser el psicopedagogo un experto en todos los temas? ¿Ser como el mega profesional? Es una pregunta que yo la lanzo acá y la idea es que la vamos construyendo como carrera. Garantizar la preparación previa a la reunión, previa a la sesión, ¿cierto? Ir con materiales y ir organizado. Y elegir la estrategia más apropiada para cumplir con los objetivos, no individuales, sino que de un grupo. Y entregar un poco esa responsabilidad también al grupo. Y que sean ellos que se vayan, ¿cierto?, conformando como un equipo con interés y ganas de aprender. Durante la actividad, encuadre, verificar si los estudiantes saben lo que tienen que hacer. Es importante dar buenas instrucciones, ¿no? Comunicación, quién participa, quién no. De repente en los grupos yo veía que había niños que no querían participar. Entonces ahí venía una profesional, un estudiante, y lo incentivaba, le preguntaba qué le pasaba y lo iba mediando y se iba integrando a la actividad. Adopción de decisiones, poder e influencia. Uno tiene que influir en los grupos, ¿cierto? Cuando no están haciéndolo bien, ¿cierto?, hacer conducción. Manejar los conflictos. Me acuerdo en el Abdón Cifuente habían chicos que eran de bandas rivales y se encontraron ahí y ustedes se vieron enfrentados a toda una situación y que fue bien compleja y la resolvimos de manera bien intuitiva. Y características, bueno, qué papeles y reglas sugirieron, qué valores demostró el grupo, y la idea es ir sistematizando, ya que no hay mucha experiencia en intervención grupal, sino que más bien somos expertos trabajando de manera individual. Yo les dejo estas preguntas, puedo enviar la presentación para que estas mismas cuestiones que nos formulamos acá las vamos construyendo a través del tiempo. Después de finalizar la actividad, evaluar el éxito de la reunión y reflexionar acerca de la experiencia. Ahora, nunca entendí que hacían ese lechero ahí, gimnasia artística. No éramos nosotros, no, nos tomamos la foto ahí, ¿cierto? Y hay varios de ustedes y hay algunos compañeros que ya no están o que están en otro semestre que no nos acompañan el día de hoy. ¿En qué colaboraron ustedes también, aparte de la experiencia? Algunos de ustedes, como nota final, tuvieron que aplicar una encuesta. No sé si se acuerdan algunos de ustedes que están acá. Tomamos a 20 de los chicos con nombre y apellido, ¿cierto? Y aplicamos 15 preguntas. Las voy a leer rápido. La integración de los compañeros en trabajo en común. Esto es si el trabajo en equipo, en grupo, favoreció el aprendizaje. La implicación del grupo para conseguir un objetivo, la comunicación de las ideas propuestas, la capacidad para escuchar las opiniones de otros, la capacidad para aceptar y acoger las propuestas de otros compañeros, aunque sean diferentes a las mías, confianza en los demás compañeros, la valoración de otros compañeros menos conocidos por mí, la cohesión entre los componentes del grupo, la capacidad para aprovechar los conocimientos e ideas de otros, la toma de decisiones a nivel personal, la toma de decisiones de forma consensuada en el grupo, la organización de mi tiempo y tareas, respetar los tiempos de trabajo del grupo, la responsabilidad con las tareas individuales y el compromiso con el resultado del trabajo final. Entonces al final tomamos todos estos pequeños grupos de la Abdón Cifuente, aplicamos estas 15 preguntas y la idea era buscar una frecuencia, ¿cierto?, de cuál de aquellas que estaban ahí, ¿cierto?, ellos sintieron que los benefició más el trabajar en grupo. Los resultados fueron, ¿cierto?, en una escala, ¿cierto?, puntuada de valorización, en que lo que a ellos más les dejó, más que la materia, era la capacidad de escuchar las opiniones de otros. Mira, uno que iba a pensar que a lo mejor lo que máximo aprendieron fue un contenido, y no. Valoraron, ¿cierto?, que se escucharon entre ellos. En segundo lugar, de puntuación, ¿cierto?, la implicación
del grupo para conseguir un objetivo, valoraron que otros compañeros, ¿cierto?, no eran conocidos y se conocieron en esa instancia, y en último lugar, la organización de mi tiempo y tareas. Con esta información podemos decir las que tuvieron más frecuencia dentro del indicador de la Likert, ¿cierto?, con la puntuación máxima, es en el 42% capacidad de escuchar las opiniones de otros, aprovechar los conocimientos de otros. O sea, fíjense que uno, por más que uno no lo crea, juntarse con alguien que sabe más que uno es beneficioso. Eso en el mundo laboral se llama cooperación. Y que en el colegio eso está medio castigado, ¿cierto? Cuando uno se junta con el compañero que sabe más que uno, a uno lo castigan, lo separan, lo aíslan, ¿cierto? Y que los porros estén en todo lugar y los que saben más en el otro. Y miren que los chicos son bastante sabios en decir, pucha, dentro de los chicos que en realidad tenían más problemas, les pareció en un 83% de los 20 que juntarse con quienes más sabían, ¿cierto?, les podía beneficiar al menos para esa actividad psicopedagógica. Y, aunque ustedes no lo crean, con un 25% respetar los tiempos del trabajo del grupo. Claramente, toda esta encuesta, ¿cierto?, que es bien chiquitita, no tiene mucha pretensión más que teorizar un poco, todo refleja, ¿cierto?, que el trabajo y el autoaprendizaje ha favorecido en la comunicación. Miren cómo pasamos de las matemáticas a la comunicación, ¿cierto?, claramente, y aquí no hay nada construido, sino que tenemos que construirlo entre nosotros. 2014, Colegio Cadete Arturo Prat Chacón. Nos fuimos de la Abdón Cifuentes y con los niños más grandes. Aquí van a aparecer rostros nuevos. La profesora Alda, ¿no?, gestionó esta gran institución, ¿cierto?, que nos acompaña hasta el día de hoy a hacer esta práctica. Y aquí hay algunos de ustedes, ¿cierto?, trabajando en clase con lo mismo que vimos en la Abdón Cifuentes. Los palitos de fósforo, ¿cierto? Porque esto se va como repitiendo, lo que cambian son las personas. Y ahí hay varios de ustedes construyendo, ¿cierto?, sus materiales, los palitos. Ven que no fueron ustedes las únicas que pasaron por esa experiencia. Incluso hay una niña ahí que muestra que se cortó el dedito, ¿cierto?, haciendo el material, para que certificar, ¿cierto?, que en definitiva el trabajo colaborativo incluso existe hasta en nuestra propia aula. Se fijan que hacer el material didáctico para los mismos chicos del colegio lo hacemos en equipo y lo hacemos en grupo. ¿Por qué nosotros vamos a llegar y vamos a promover el trabajo individual con los niños si en definitiva nosotros no trabajamos de manera individual? Incluso en términos económicos, yo he visto a través de los años que es mucho mejor que se organicen económicamente con los materiales en grupo que individual, porque sale un poco caro. Y llegamos al colegio, ¿ya? Y llegamos al colegio y se repite el fenómeno. Trabajar individualmente. Trabajar individualmente. Trabajar individualmente. Y trabajamos de manera individual y seguimos trabajando de manera individual. Y trabajamos individualmente. Ahí hay una experiencia de grupo. La profesora Alda, no sé, siempre aparece, el año pasado apareció con la McKinder, este año apareció con unas tablas de multiplicar con lana que han contribuido a mi clase. Gracias, profesora. Trabajamos individual, y el desafío y la propuesta es, no sé si cómo estamos en el tiempo, ¿qué proponen ustedes? Para que dejemos de seguir trabajando de manera individual. Yo sé que no en todas las asignaturas aplica, ¿no? Pero matemática es una asignatura que no sé si es tan difícil o compleja, más bien tiene una carga emocional, porque en este nivel no es mucho la matemática, ¿no? Pero en realidad yo no traigo la respuesta. Lo que yo traigo acá es como más bien el desafío, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podríamos a futuro incorporar el trabajo en pequeños grupos, pensando que ya tuvimos una experiencia de valorización, ¿cierto?, de los jóvenes de la Abdón Cifuentes? Así que dejo la palabra. No sé si una o dos personas quisiera como decir algo, como si tienen alguna idea, cómo lo podríamos seguir haciendo, etcétera. Más que idea es un comentario. Yo creo que, bueno, de partida, felicidades que les estén dando prácticas desde tan chicos a los futuros colegas, porque nosotros no tuvimos esa oportunidad, ¿ya? Claro.
Y lo otro, yo creo que el aprendizaje que lograron sacar de esta sistematización es transversal, porque es un trabajo colaborativo. Nosotros cuando estamos en el campo laboral no trabajamos individualmente, siempre trabajamos con el compañero, con el otro, necesitamos aprender a trabajar colaborativamente. Nosotros, yo con mi colega, con Catherine, también tuvimos que aprender a trabajar colaborativamente, ponernos de acuerdo, buscar estrategias mejores, y siempre trabajar en equipo es mucho mejor, siempre. Siempre se van a tener, claro, dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, en ese sentido, extraer la información que obtuvieron de esta sistematización o de las prácticas que han hecho, darse cuenta que en realidad los buenos resultados son trabajar en equipo, yo creo que por ahí va la cosa. Es ahí puntualmente donde se tiene que trabajar, no individualmente, porque aparte, un estudiante, tanto de básica o de media o de educación superior en nuestro caso, enfrentarse solamente a una persona adelante es súper intimidante, se ponen nerviosos, se ven intimidados, sienten miedo porque tienen solamente esa persona adelante. En cambio, cuando tienen dos profesionales o tienen un compañero de curso al lado apoyando, se da un tema de conversación, se forma un vínculo. No es que yo vengo a evaluarte y tú respondes, yo te vengo a intervenir, tú haces. No, sino que se da una instancia de aprendizaje que potencie su habilidad, no que lo intimide o lo sienta menor. Como lo dice Daniela, es súper importante que uno, como lo dijeron las niñas de la Fundación Con el Corazón, no se tiene que casi pololear al alumno, porque en realidad para uno también es difícil cuando se está recién enfrentando a intervenir, a diagnosticar. O sea, ya uno va con la idea de que tiene la teoría, pero nunca ha hecho la práctica. Entonces, el tener a un compañero al lado que sabe lo mismo que uno, o a lo mejor lo ve desde otro prisma, también es importante. Entonces, el aprendizaje colaborativo yo creo que es lo que la va a llevar de aquí hacia adelante en el área de nosotros al menos. Es súper importante eso. Nosotros con la Carlita fuimos una de las alumnas que estuvimos trabajando en grupo y nos dimos cuenta que en realidad se da más aprendizaje significativo en los alumnos porque algunos tenían más conocimientos que otros o veían de otra perspectiva las cosas y entre ellos mismos se iban enseñando. Entonces era tan solo como nosotros planteábamos algún ejercicio, alguna problemática y entre ellos mismos se ayudaban y llegaban a un consenso y a un resultado y era bonito porque ellos tenían alguna duda y nos iban a preguntar a nosotros estábamos ahí. Entonces entre ellos solos se iban formando con sus palabras, como ellos pueden hacerlo. Y yo encuentro que fue una bonita experiencia, éramos 4 que trabajábamos con 3 alumnos y era bonito. Eso. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna idea o un comentario? ¿Usted? Igual lo que nos pasó cuando hicimos la práctica era que de repente habían jóvenes que son más tímidos. Entonces los que tenían más personalidad opacaban a los que eran más tímidos. Y al momento de aprender estaban solamente los que más sabían y a veces como al más tímido lo dejaban de lado. Entonces creo que también tenemos que tener esas herramientas para poder enfrentar eso. ¿Cómo apoyo al niño que es más tímido y le cuesta más relacionarse con esos jóvenes? Creo que habría que buscar herramientas para poder ayudar a este tipo de personalidad. Yo trabajé en el Arnoncio Fuentes con Fe y la profesora y no sé, una muy buena experiencia trabajar individual porque como decía el profesor había muchos alumnos que no querían y bueno, a modo de idea yo pienso que si bien el diagnóstico debería ser por el tema de los test que se enseñan y todo eso, individual, pero el trabajo, la intervención en este caso sí a lo mejor debería ser de manera grupal, ya que, bueno, como hablaban las compañeras, los alumnos aprenden mejor, los cabezas piensan mejor que una, etcétera, etcétera, y además en los estudiantes, nosotros, también aprendemos a trabajar en grupo, porque después también vamos a trabajar como multidisciplinariamente, entonces por ende, también dos cabezas vamos a pensar mejor que una, vamos a generar mejores estrategias para ese grupo de alumnos en relación al trabajo y además va a aportar a la comunicación, como decía usted,
en su exposición, y no solo en la matemática, sino que en otro campo. ¿Alguien más? Sí. Yo sé que el horario es complejo, hemos tenido una mañana larga, pero muchas de las cosas que ustedes acá han sentido tienen bastante razón. El enfrentarse a una persona desconocida muchas veces provoca en el estudiante de colegio cierto rechazo. Esto no ha sido más que nada un trabajo de ustedes, y yo me he dado como un tiempito nomás corto de escribirlo, pero la idea es que ustedes sigan buscando formas y herramientas de intervenir en la práctica, ya que cada vez más vamos a tener salida y nos vamos a encontrar con el mundo laboral cada vez más cerca. La idea es que ustedes vayan, ¿cierto?, registrando esta experiencia. Agradecer, ¿cierto?, la invitación, don Jaime, por participar el día de hoy. Y gracias a ustedes. Bueno, yo quería agradecerle a todos ustedes el habernos acompañado hasta esta hora. Sé que tienen hambre. No se olviden, mañana tenemos actividades.